Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ipamex, les doy la bienvenida a nuestro ciclo de charlas virtuales, perspectivas en el estudio ornitológico. En esta ocasión me da mucho gusto recibir a Humberto Berlanga. Humberto tiene una trayectoria muy amplia en el trato con las personas, la interacción con la gente y el estudio ornitológico. Y en ese sentido, él ha trabajado mucho con esta iniciativa trinacional de México, Estados Unidos y Canadá. En esta ocasión, él nos va a platicar sobre ciencia ciudadana para el conocimiento y conservación de las aves de México. Bienvenido, Humberto, y gracias. Hola, Si ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quieres compartir tu pantalla? Sí, ¿estamos listos? ¿Ya está la gente conectada? Sí. A ver. Share screen. Espérame tantito. ¿Cómo le hago? Espérame. Firefox. No. Uy, ¿cuál es la que tengo que compartir? Un momento. Ups. Parece que hay un problema aquí con la compartición de pantalla. A ver. Your address bar. ¿Qué te dice? Que ponga, ok. Screen icon. Que el browser, que el navegador ha bloqueado la pantalla. Dice, click the screen icon in your address bar. Ah, ya vi. Puede ser ese. Conexión segura. Compartir la pantalla. Ya, ahora sí. Ok. Entonces cierro esto. Y le tengo, a ver, seleccionar pantalla. ¿Sabes cuál es el problema? Que no me está mostrando la presentación y la tengo abierta. Aquí está. Permitir. A ver, ¿ya se ve? Ahí está. Alejandro. Hola. ¿Ya estás? ¿Ya la tienes en presentación? Ya. Porque aparece lo que vemos son unas diapositivas. Lo que aparece luego son dos opciones. Una es el PowerPoint y otra que dice presentación. Hay que seleccionar el que dice presentación. A ver. O sea, ¿lo vuelvo a hacer? Sí. Deja de compartir y selecciona. Debe de haber dos opciones. Una dice PowerPoint o algo así y otro que dice presentación y ese que dice presentaciones. Solo me dice pantalla completa. StreamYard. Y luego está el título de la presentación. A ver. Me ofrece pantalla completa, no sé si se refiere a eso. Puedes pedirle que te presente la pantalla conmigo. Solo comparte pantalla con sí. A ver.
¿Y ahora ya? A ver. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve, ahí está ahora sí. Bueno, pues te dejo aquí para que sigas adelante. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la mesa directiva de Cipamex por la invitación a este ciclo de charlas y conferencias. Yo soy Humberto Berlanga, trabajo en la Conavio, soy el coordinador de NAPSI, de la Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del Norte, que es un programa de cooperación para la conservación de las aves de Norteamérica, pero también del resto del continente, que se firmó hace 20 años entre Estados Unidos, Canadá y México, y desde entonces hemos estado desarrollando una serie de actividades de coordinación internacional para fortalecer los lazos de cooperación entre los tres países. Y en los últimos quizás 10 años hemos estado trabajando mucho más de cerca con nuestros hermanos de Centroamérica, algunas cosas con Sudamérica, con la Amazonía, y bueno, hemos estado muy involucrados en el desarrollo de IBER, de la plataforma Ver Aves, en coordinación con el Laboratorio de Ornitología de Cornell, y toda una serie de proyectos, programas y actividades relacionadas con eso, de lo que les voy a hablar el día de hoy, que es de la ciencia ciudadana para el conocimiento y conservación de las aves de México. Espero que les interese. Voy a darles algunos ejemplos, pero voy a empezar con el clasiquísimo: México es un país megadiverso. Ya saben que somos parte de la veintena de países que albergamos alrededor del 70% de toda la diversidad biológica del planeta. México es un país muy, muy rico, y la riqueza de especies, nuestra diversidad natural, se explica por diferentes razones, entre ellas nuestra posición geográfica. Estamos en medio de dos zonas, de dos grandes zonas biogeográficas, que es el neotrópico y la región neártica, así que tenemos influencias biogeográficas de ambas regiones, y además tenemos una muy compleja topografía que genera un montón de ambientes y microambientes que favorecen la especiación, una historia geológica bastante tortuosa. También México ha sido afectado por las glaciaciones, lo cual también ha generado procesos de especiación muy interesantes, no solo en plantas, sino también en animales. Y desde luego están los aspectos culturales. Somos un país muy antiguo, y la cultura ha tenido mucho que ver también con la domesticación de plantas y animales, lo cual nos hace uno de los países biológicamente más diversos del planeta. Y bueno, vamos a hablar hoy de aves, vamos a hablar hoy de ciencia ciudadana. Las aves son un componente muy importante de esta biodiversidad, y es el grupo que nos interesa. Pero pues, ¿cuántas especies hay en el mundo? Pues más o menos unas 10.700, 11.000 especies, dependiendo la taxonomía que se utilice. Tal vez entre un 15 y un 20% de todas las especies del planeta se encuentran en peligro de extinción. No estamos haciendo bien las cosas, y las aves son un indicador muy interesante y muy claro de que estamos causándole mucho daño al planeta y a la biodiversidad. Es que cada vez más especies se suman a las listas de especies en riesgo. Vamos a hablar más en detalle de todo esto. Pero bueno, vamos a hablar de las muestras, de las aves de México. Ahí está la primera, en el mero centro de nuestra bandera está un águila real, lo cual es una demostración de la importancia que tienen las aves en nuestra cultura, en nuestra identidad nacional y en casi todo lo que tiene que ver con nuestros quehaceres en cualquier ámbito, ¿no? Como ustedes saben, en México hay más o menos unas 1.120 especies, eso de acuerdo a la última actualización de la American Ornithology Society, la última enmienda de la lista de especies, 106 de las cuales son endémicas de México, es decir, solo están aquí, en nuestro país. Eso es más o menos el 10% de todas las especies, ¿no? Ocupamos entre el 10º y el 11º lugar en número de especies. Por supuesto, mientras más te acercas al trópico, pues más diversidad de especies, ¿no? Ya sabemos qué países somos más ricos: Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, ¿no? El continente americano. Pero para nosotros no nos fue mal, tenemos 1.120 especies. Como les decía,
aquí se juntan dos regiones biogeográficas y tenemos una fuerte influencia de las aves del Neártico, o sea, las del norte, y un fuerte componente de especies del Neotrópico, del sur, de Centro y Sudamérica, cuyos límites de distribución llegan a México, y sumado a las otras características de nuestro territorio, islas, los litorales muy grandes, cadenas montañosas, volcanes, zonas áridas, en fin, tenemos una enorme diversidad de ambientes, lo que explica, decíamos, la tremenda diversidad de especies que tenemos, ¿no? Y hablando otra vez de los endemismos, pues tenemos estas 106 especies, que somos el cuarto lugar mundial en endemismos, creo que de todo, y la mitad de estas especies de aves endémicas se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la norma oficial mexicana, que es el instrumento legal que las identifica como tales, ¿no? A partir de criterios biológicos, hay una lista de especies y analizando el estado de conservación de las endémicas, que son las que es toda nuestra obligación cuidar, más de la mitad, poco más de la mitad se encuentran en alguna categoría de riesgo en esta norma. Vale la pena mencionar también que la mayoría de estas especies, de las especies endémicas, tienen valores de vulnerabilidad altos. Hace más o menos unos 10 años hicimos un estudio del estado de conservación de las aves de México, analizando sus áreas de distribución, sus tendencias, etcétera, eso está publicado, y la mayoría de las especies endémicas presenta valores de vulnerabilidad alto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que estar muy atentos a su estado de conservación y a sus amenazas. México también es un corredor migratorio súper importante, quizás uno de los más importantes del mundo. México es el país que tiene más especies migratorias de todo el continente, porque aquí vienen a invernar o por aquí pasan todas las especies que migran de norte a sur, ¿no? Y de regreso. De hecho, también tenemos algunos migratorios de verano que vienen a México durante el verano, y hay casos extraordinarios como el río de Rapaces, que no sé si se ve a mi cursor, pero en el centro de la imagen se ve una fotografía parece que son zopilotes migrando. Nosotros tenemos alrededor de 413 especies, o sea, más de un tercio, bueno, un tercio, sí, más de un tercio de las especies son migratorias de invierno, si pasan aquí de invierno o pasan por aquí como transeúntes, o algunas, como decía, son migratorias de verano. Y por supuesto esto es importantísimo para que las aves puedan cumplir sus ciclos de vida, ¿no? En el círculo que ven en la parte de abajo, aquí se ve las áreas de reproducción en amarillo durante el verano, y después las migraciones hacia el sur durante la primavera, donde pasan la mayor parte del año, en las áreas que se ven ahí en morado, y la migración de regreso, lo dije al revés, la migración al sur hacia la primavera y el regreso, ¿no? Lo volví a decir al revés, pero bueno, se entiende, ahí están los meses, en el otoño, y después regresan en la primavera hacia el norte a reproducirse, ¿no? Entonces, una buena parte de su ciclo de vida lo pasan aquí, en nuestro territorio, o pasan por aquí durante sus viajes migratorios de verano, de otoño, de primavera, de otoño, perdón. Entonces, aquí pueden ver en esta gráfica que pues, muchas especies que se reproducen en Estados Unidos y Canadá pasan más días del año en sus zonas de invernación en México, Centro y Sudamérica, del tiempo que pasan en las épocas de reproducción. El mapita que ven a la izquierda, pueden ver la cantidad promedio de días que pasan las aves migratorias en las diferentes áreas del continente, ¿no? Arriba muy azul, pocos días, las zonas de invernación o de tránsito, y en rojo, muchos días en el neotrópico. Y esto es el caso para, les decía, un montón de especies, más de 400, ¿no? Ahora, las aves en México, igual que en muchos lugares del mundo, están fuertemente amenazadas por un montón de presiones, sobre todo de origen antropogénico. En esta lámina lo que pueden ver ahí son los efectos de la deforestación, un problema gravísimo que vamos a ver un poquito más adelante, el problema de los gatos y otros depredadores, especies ferales, que en tierras insulares o en el continente, pues
se encargan de liquidar a cientos o miles de millones de individuos de muchas especies, y todo por descuido humano, ¿no? Perdón. El tráfico ilegal, la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, la contaminación, los asentamientos humanos, todos son actividades que afectan directamente a las poblaciones de las aves de México. Por ejemplo, en México se pierden entre 90 y 250 mil hectáreas de bosque por año. Se ha dicho que somos el cuarto país con mayor índice de deforestación a nivel mundial. Hay mucha discusión siempre sobre eso, pero el caso es que estamos perdiendo cobertura forestal, cobertura vegetal a gran escala prácticamente todos los años. Y es un problema que no hemos logrado detener, ¿no? Esperemos que en los próximos años lo logremos, porque la pérdida de hábitat es sin duda alguna una de las principales causas de extinción de especies, ¿no? Hay otros problemas, como por ejemplo la contaminación de mares, ríos y lagos, de reservas de agua que están tremendamente contaminados, el uso indiscriminado de pesticidas y agroquímicos que son liberados todos los años en medio ambiente en nombre de la producción, cosas que deberían regularse mejor, porque afectan directamente a las cadenas tróficas y afectan el éxito reproductivo y la sobrevivencia de, por ejemplo, de los insectos de los que se alimentan muchas aves, ¿no? Y obviamente, pues cambios ambientales, cambio climático, sequías o modificaciones del régimen pluvial que alteran la dinámica y la fenología de los hábitats de las especies y su sobrevivencia, ¿no? Otra amenaza muy importante, a pesar de que tenemos regulaciones específicas para el comercio de especies, sí sigue existiendo mucho tráfico ilegal. Hay mercado, y mientras haya mercado va a haber tráfico, va a haber captura, va a haber venta, que es un problema que tenemos que atender. Las nuevas generaciones tienen que encontrar maneras nuevas de tratar de atender este gravísimo problema, porque está siendo la puntilla, el tiro de gracia para muchas especies, sobre todo, por ejemplo, de citácidos, cuyas poblaciones están muy fragmentadas o muy disminuidas, y la captura de pollos y la destrucción de nidos, aparte de las otras amenazas para el mercado de mascotas, tiene un impacto que la mayoría de ustedes conoce y que deberíamos de reducir al mínimo, si no es que eliminar por completo. Y pensar que, por ejemplo, la derrama económica asociada a la observación de aves, o sea, el aviturismo, podría exceder varias veces la economía que se genera del tráfico, haciendo una actividad no extractiva, ¿no? Una actividad que no afecta a la sobrevivencia de las especies y genera incentivos para protegerlas. Estas dos gráficas las tomé de una publicación que hicimos en 2006, junto con nuestros colegas de Estados Unidos y Canadá. Fue el primer análisis del estado de conservación de las aves de los 3 países de América del Norte. Bueno, nosotros estamos medio en el Centroamérica y medio en Norteamérica, entonces hicimos un análisis de todas maneras de México, Canadá, Estados Unidos y México, que se publicó en 2016, y del lado izquierdo pueden ver que si tomamos en cuenta todas las especies de aves de Norteamérica, 1/3 de todas ellas necesita acciones urgentes de conservación, ¿no? 37% es la gráfica de la izquierda. Solamente el 14% de las 1.154 especies de Norteamérica son de preocupación baja. En general, estas son especies que se benefician de la perturbación, y un porcentaje pequeño de ellas realmente no tienen mayores problemas. Luego, más o menos la mitad de todas las especies son de preocupación moderada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay presiones que están afectando o poblaciones o regiones en donde se distribuye la especie, pero en general no está en una condición crítica. Y del lado derecho de la misma gráfica están el 37% de las especies de preocupación alta, ¿no? Son 432 especies en la lista de preocupación común en alto riesgo de extinción si no se toman acciones significativas de conservación. Esto se demostró y se estudió durante 2015 y 2016 a partir de la mejor información que se tenía disponible. Del lado derecho de la lámina, lo que pueden ver es
cómo están, cuál es el estado de conservación de las especies que son, por ejemplo, principalmente oceánicas, ¿no? Lo que tienen ahí arriba, por ejemplo, dice océano, 54 especies, de las cuales casi el 60% son de alta preocupación. Tienen severos problemas de conservación. ¿Por qué? Porque compiten con la industria pesquera por alimento, porque sus hábitats de reproducción están invadidos por especies exóticas, ferales, que se alimentan de sus pollos y de sus huevos, porque ingieren plásticos en el océano, y una serie de colisiones y una serie de otros problemas que están provocando un verdadero colapso en las poblaciones de aves marinas del subcontinente, que estamos hablando de la parte norte de América, o sea, los 3 países de Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos. Y si nos vamos un poco para abajo, especies de bosques tropicales y subtropicales, unas 500 especies, más de la mitad también están en serios problemas de conservación. Quizá que el principal problema se asocia con la pérdida de fragmentación de hábitat y con la contaminación. Y así nos vamos, costas, zonas áridas, si se fijan, una de cada 3 especies características de zonas áridas están en serios problemas. Y quería llegar a las especies de pastizal, porque aunque son unas pocas especies, y una de cada 3 más o menos se encuentra en peligro grave, son especies muy, muy dependientes de estos ambientes que han sido virtualmente arrasados en los últimos 50 años, no solamente en México, en toda la región de Norteamérica, y de hecho actualmente hay un proyecto para generar nuevas políticas, más coordinación, mejor ciencia y mejores prácticas de manejo, prácticas mejoradas de manejo de paisajes y de acostaderos, porque en estos pastizales naturales, sobre todo en la parte centro-norte de México, el desierto chihuahuense, tenemos una diversidad maravillosa de especies y es el hábitat de invernación de un montón de especies dependientes de pastizal que requieren de hábitat sano en los 3 países. Y no lo estamos logrando, estamos probablemente a 15 o 20 años de perder los últimos remanentes de pastizal que quedan en Norteamérica en buenas condiciones. Y probablemente con ellos se irán algunas de estas especies si no actuamos a tiempo. Este reporte lo pueden buscar en internet, está disponible en PDF para descargarlo de manera gratuita. Se llama el Estado de Conservación de las Aves de Norteamérica y fue publicado en PDF. Yo creo que lo pueden googlear quien le interese. Otro de los graves problemas que enfrentan nuestras aves es que hemos perdido muchísimo la mayor parte de los tipos de vegetación naturales, matorrales, bosques templados, selvas secas, selvas húmedas, los mismos pastizales, manglares y humedales. Nos queda poco, según datos de la CONAVIO, más o menos la mitad, menos de la mitad de los bosques templados, más o menos un 30% de los bosques nublados, cerca del 30% de las selvas secas y 15% de las selvas húmedas, es lo que nos queda. Con eso tenemos que trabajar para garantizar la viabilidad y la conservación de nuestras maravillosas aves, de nuestras 1,120 especies, ¿no? Estos son temas que tenemos que atender, que tenemos que investigar y que tenemos que generar tecnología, ecotecnias, esquemas de manejo, formas de participación que nos ayuden a detener por lo menos la pérdida de la cubierta vegetal del país. Por supuesto, esto ha conducido a que algunas especies se encuentren extintas, ¿no? Abajo a la izquierda tienen un caracara de Guadalupe, Polyborus lutosus, que se extinguió hace muchos años, y un ejemplo de una especie que está críticamente amenazada, que es la paloma tuxtleña, que es endémica de la zona de los Tuxtlas en Veracruz. Tiene una distribución pequeñísima, lo que se ve aquí es el Golfo de México, y este es el área de distribución, donde hay buen hábitat, ¿no? Que obviamente no hace sabolitas, muchísimo menos. Es una población muy disminuida y muy amenazada. Y esta especie, junto con el gorrión serrano y probablemente el colibrí de Atoyac, que son microendémicas, son algunas de las especies más amenazadas simplemente por el tamaño de su distribución, de su área de distribución. Son especies microendémicas. Y se estima que en el mundo debe haber entre unas 158, 160, quizás más especies que están en situación de extinción, por lo menos formalmente. En resumen, decíamos, en México tenemos 1,120 especies, ahí están incluidas todas, ¿no? Hasta las extintas, están incluidas especies que han sido accidentalmente en México, es una especie,
hace un par de años en Cozumel, Rafael Chacón, que trabaja para la Fundación de Parques y Museos de la isla, nos envió fotografías de Bulueria buleri, que es un paíño, un petrel de la costa de África, que se la trajo un huracán, ¿no? Bueno, esos registros están incluidos en la lista, son registros muy raros, algunas especies que vienen también de la zona neártica de Alaska y demás al norte, algunas veces accidentalmente se pierden y vienen a dar a México y alguien las registra y bueno, pasan a formar parte de nuestro listado de especies. Entonces decíamos que en resumen, de acuerdo con la norma oficial mexicana, 9 especies están probablemente extintas, y dice probablemente porque aunque sabemos que varias se extinguieron, no existe la categoría oficial de extinta. O sea, lo que quizás debamos trabajar para siguientes versiones de la norma oficial mexicana. Ahora todavía se les da el beneficio de la duda, que tal vez haya alguna por ahí, pero algunas estamos completamente seguros que ya no existen. 76 de ellas se encuentran en peligro de extinción, 98 bajo la categoría de amenazadas y 117 se encuentran bajo la categoría de protección especial. En total, 300 especies mexicanas se encuentran en alguna de las categorías de riesgos de esta norma. Y, como decíamos antes, más de la mitad de las especies endémicas de México se encuentran en peligro, en alguna categoría de riesgo. Bueno, es interesante, ¿no? Hay muchas cosas que sabemos, pero hay muchas cosas que tenemos por conocer y se nos está acabando el tiempo porque las tendencias de deterioro, ¿no? El cambio climático y todas las amenazas que ya revisamos, pues son factores de presión para la sobrevivencia de poblaciones cada vez más pequeñas, cada vez más fragmentadas o cada vez más deterioradas por otras presiones como la captura, la depredación o la mortandad por agroquímicos o por otras razones. Entonces, ¿cómo vamos a poder cuidar esta riqueza? ¿Dónde está la respuesta? Pues por supuesto que la respuesta está en la ciencia. Y la ciencia es la forma en la que los humanos nos hemos organizado para generar conocimiento y desarrollo y evolución tecnológica y darnos herramientas de manejo, la medicina, todo parte de la ciencia. Pero hoy les voy a hablar de una forma especial de hacer ciencia, que no es nueva, que es la ciencia ciudadana. Mucha gente piensa que esto es algo nuevo, pero en realidad es algo bastante antiguo. Lo que pasa es que con el advenimiento de las tecnologías de la información, el Internet, nuestros teléfonos celulares, las computadoras, nos permitió generar mecanismos para que la gente que observa aves pueda poner esas observaciones en plataformas digitales. De eso voy a hablarles un poco con más detalle, de las actividades y proyectos que hacemos en Conavio para promover actividades de ciencia ciudadana. Greenwood decía en 2007 que la investigación participativa mediante redes de observadores aficionados, pero puede ser aficionados o profesionales, no importa, juega un papel determinante en la ornitología y en las ciencias de la conservación y cada día será más importante. Eso es algo que es absolutamente cierto y se está demostrando día con día. Voy a hablarles con detalle de esto. Pero me olvidé de mencionarles que pues algunos ejemplos de los primeros esfuerzos de ciencia ciudadana fueron proyectos en los que se organizaba a observadores aficionados astrónomos aficionados para observar pedazos específicos del cielo. Y de esa manera, con miles de telescopios observando la bóveda celeste, se avanzó muy rápido en documentar fenómenos astronómicos durante muchísimos años. Otros proyectos, otro ejemplo es, por ejemplo, si tú quieres monitorear la calidad de agua a escala geográfica en cuencas grandes o en varias cuencas, pues tienes que capacitar a la gente, pedirle que salga y tome los datos, que les mida el pH, que vean la turbidez y otras variables físico-químicas o químicas del agua y juntar esa información para poder tener una cobertura de gran escala. Esos son proyectos en los que ciudadanos que no tienen una formación de científicos sí pueden desarrollar la capacidad de tomar datos en el campo y si esto lo multiplicas por cientos o miles de personas, la capacidad de cobertura de los esfuerzos de los científicos para conocer, por ejemplo, el cielo, la calidad del agua, se amplía muchísimo, ¿no? Realmente se vuelve un ejército de personas trabajando para un proyecto. Entonces, la ciencia ciudadana es la generación de información por ciudadanos, por gente no profesional, que está capacitada para trabajar en la implementación de un protocolo de ciencia, un protocolo científico, ¿no? En pocas palabras.
Y afortunadamente las aves, que son los animales más bonitos del mundo, son un grupo que genera un montón de actividades humanas, ¿no? Recreativas, ecoturísticas, hay un montón de actividades también relacionadas con educación ambiental, con trabajo de concientización y, por supuesto, participación en temas de interés comunitario, colectivo, que puede ser desde la escala local hasta la internacional, ¿no? Eh, entonces, decíamos que observar aves es una actividad que es divertida, pero también puede ser útil. Ahí tienen arriba a la izquierda al doctor Eduardo Íñigo y a Ken Rosenberg, y los demás no sé quiénes son. Entonces, más o menos por el año 2000, hace 20 años, el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, en asociación con la Sociedad Nacional Audubon de Estados Unidos, emprendieron la tarea de desarrollar una plataforma de Internet que se llama eBird para tratar de compilar toda la información de los miles o decenas de miles de observadores de aves que había en Estados Unidos y Canadá en principio, ¿no? Entonces generaron una plataforma de Internet que funcionaba en la computadora, funciona en la computadora, y el observador de aves iba al campo, tomaba sus datos en la libreta, llegaba en la tarde en su computadora y empezaba a vaciar los listados para integrarlos a una base de datos gigantesca que ha ido creciendo. De hecho, como dice ahí, es la base de datos de biodiversidad más grande y de más rápido crecimiento en el mundo. Si no me equivoco, anda por los 300 o 400 millones de registros de todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces fue una iniciativa súper interesante y por fortuna desde aquellos años teníamos algunos proyectos de colaboración con el laboratorio, aquí desde Conavio, y gracias a la intervención del doctor Eduardo Íñigo y de varias otras personas, Jorge Soberón, que tuvimos la visión de traer la plataforma a México y empezamos en 2002 a trabajar en eBird México. Supongo que la mayoría de ustedes están familiarizados ya con esta plataforma. Fue el primer proyecto de eBird que se hizo fuera de Estados Unidos y Canadá y en otro idioma, que esa fue la parte que nos tocó desarrollar en Conavio, hacer los filtros, hacer las listas de especies, traducir toda la plataforma y adaptarla a nuestra cultura y a nuestras capacidades. Y más o menos en 2003, por primera vez hubo una plataforma de eBird fuera de Estados Unidos y Canadá. Esta es Haber Aves, que es exactamente lo mismo que eBird, nada más que en México, ¿no? Es la misma base de datos. Así que la asociación entre Cornell y Audubon se expandió rápidamente a Conavio y eso dio pie a que se iniciaran los proyectos de eBird en el resto del continente. Primero en Centroamérica y luego poco a poco en los países de Sudamérica. Y en la actualidad, eBird, o Haber Aves, como le quieran decir, pues es una plataforma que se encuentra disponible, creo que en 17 idiomas prácticamente en todo el planeta. Pero bueno, para los que no estén familiarizados con esta herramienta, pues la información básica que eBird compila es la identidad de la especie, la fecha de observación y la localidad georreferenciada. Hoy en día tiene una serie de otras características, se pueden llevar los datos del observador, las unidades de esfuerzo, el tipo de observación cuando hay protocolos, los números de individuos, no es nada más vi tal especie, sino que puedo poner cuántos vi, y eso se puede asociar con una unidad de esfuerzo, cuántos observadores iban, hay un espacio para notas, puede subir fotografías, videos, grabaciones, etcétera, lo cual le ha dado una versatilidad y ha multiplicado el valor de cada registro que se envía y se comparte en esta base de datos, que además es abierta a todos los que colaboran con ella, es abierta a investigadores, a personas interesadas para desarrollar toda clase de cosas. Entonces, voy a darles una serie de ejemplos de para qué se usa la información que se colecta, que se compila, se organiza y se cura, propiamente dicho, en el contexto de la plataforma de eBird. Algunos ejemplos son, esta información te permite conocer y entender la distribución de las especies y el fenómeno de la migración. Claro, en la medida en que acumulas muchos registros, ¿no? Como es el caso. Para establecer relaciones entre especies y hábitats, si tú focalizas tu atención en un área, puedes identificar patrones
de uso del territorio o de tipos de vegetación para establecer estas relaciones especies-hábitat, lo cual nos permite hacer estudios y comparaciones muy interesantes. También para evaluar el estado de conservación de las especies, para evaluar el impacto de actividades humanas con especies indicadoras, por ejemplo, para hacer modelos de distribución y análisis demográficos, también para enfocar esfuerzos de conservación en especies, hábitats o sitios prioritarios. ¿Se acuerdan de las AICAS, las áreas protegidas? Es decir, esta información nos permite tener una resolución mucho más grande para poder trabajar esos niveles y con especies o sitios. Para refinar estrategias de monitoreo e investigación, para generar políticas públicas fundamentadas en ciencia. Por ejemplo, un programa de manejo, un programa de recuperación de una especie en riesgo, puede ser fuertemente ayudado por información que se genera y que se almacena en esta plataforma, ¿no? Esta es una gráfica que me pasó Chris Wood, que es la persona en Cornell que está encargada de coordinar todas las actividades relacionadas con eBird, con aves, y tiene que ver con quién usa la información. Como les decía, estamos ya en los cientos de millones de registros en la base de datos mundial, y como pueden ver ahí, pues la mitad de los usuarios de la información son académicos o estudiantes. Hay un 3% que las usa para propósitos comerciales. La verdad que no sé muy bien qué clase de comercio se haga con eso, pero es muy poquito. Usos generales para hacer libros, para hacer análisis, ese tipo de cosas, herramientas de educación ambiental, 21%, y hasta un 28% de los usuarios son personal de gobierno. Eso les da una idea del tremendo potencial de uso que tiene esta información para una diversidad de propósitos. Por ejemplo, estudios de ecología, 40% de los usuarios de la base de datos informan que la utilizan para hacer estudios de ecología, un 30% para hacer cuestiones de estadística y ciencias de la computación. Obviamente, trabajar con volúmenes de información de esta dimensión, es algo que es muy raro en biología tener eso, o sea, cientos de millones de registros de un montón de especies por todos lados. Entonces se están desarrollando herramientas estadísticas innovadoras para poder interpretar esa información, porque en general no se genera con protocolos, de eso vamos a hablar un poco más adelante. eBird básicamente muestra registros de presencia de las especies con su fecha y su localidad, que es básicamente lo que tienes, la información más básica de una etiqueta de una colección científica. Claro que con el ejemplar colectado tiene más datos, pero esa información básica de dónde está y cuándo está es súper importante para entender sus patrones de distribución y abundancia, ¿no? Seguimos. Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues me voy muy rápido y voy a asumir que la mayor parte de la audiencia tiene alguna experiencia con esto. Hay una hipótesis general de trabajo que dice que los datos generados por los observadores de aves sirven para mejorar el entendimiento de sus distribuciones y abundancias a diferentes escalas espaciales y temporales. O sea, podemos hacer estudios de ecología, de demografía, de migración, ciclos de vida y un montón de cosas con esta información, como ya habíamos mencionado. Esta es una lámina retro, es la antigua página de registro de usuarios. Si tú quieres ser un usuario de la plataforma, básicamente te tienes que registrar, llenar unos poquitos campos, no te van a mandar ningún tipo de publicidad de nada. Es básicamente para llevar un control de quiénes están participando y saber quiénes son los que están enviando las observaciones. Pero me voy rápido aquí. Además de la plataforma en internet, que fue quizás más de la mitad del tiempo que ha existido Aves, eBird, trabajábamos directamente de la libreta de la computadora, pero con el desarrollo de los teléfonos inteligentes, muy pronto trabajamos en el desarrollo de las aplicaciones para estos aparatos, que son tremendamente útiles, que facilitan mucho el trabajo y que, por supuesto, han servido para multiplicar el número de registros y de checklists que envían los usuarios de la plataforma en todo el mundo, ¿no? Les invito a que la descarguen, la conozcan y la utilicen, es súper fácil. Y bueno, estamos generando materiales para que haya prácticas óptimas del uso de esta aplicación, ¿no? Tiene algunas funcionalidades ahí muy interesantes. Por nuestra parte en Conavio,
ya no me acuerdo cuándo, pero hace muchos años hicimos este portal que se llama AvesMX, no AvesMex, AvesMX. Lo pueden googlear, quienes no lo conozcan, es un sitio que pues, creo que recibe entre 15 y 25 mil hits por mes, es muy socorrido por muchísimas personas, y pues la intención y el nombre que le pusimos es la Red de Conocimiento de Aves de México, y es una plataforma con un chorro de funcionalidades y visualizaciones, acceso, es interactiva, puedes descargar información, puedes conocer listados de especies de cualquier estado del país, de cualquier área protegida, de cualquier AICA, y puedes hacer búsquedas complejas, mezclando criterios taxonómicos, geográficos, de amenaza, para obtener en muy poquitos pasos información muy interesante de tu región, de tu estado, de tu localidad o del país, si te interesa. Puedes descargar el listado de aves de México, hay fotografías, está ligado con la página de eBird, así que puedes tener acceso ahora a fichas básicas con las descripciones de las especies, tiene un botón de multimedia donde hay acceso a información fotográfica, videos y cantos de prácticamente cualquier especie de ave de México y del mundo. Así que les invito a que la conozcan, porque quisimos poner en un solo portal pues la mayor parte de la información sistematizada que teníamos hace años en México, y hemos venido paulatinamente modernizándola, actualizando siempre la información. Si entran hoy y bajan la lista de especies de aves de México, pues, que es un botón, que es este botón que está aquí, te despliega una tabla con toda la lista, con el nombre común, el nombre científico y el nombre en inglés, y te da una ficha técnica de la especie y te da acceso a todo este material que les decía. Puedes descargar esa información en hojas de Excel o la puedes descargar en forma como guía de campo, o sea, te va a descargar el nombre, el mapa de distribución y ¿cómo se llama? Y un mapita. El mapa de distribución, el nombre y una sección de notas, me parece. Información básica de la especie. De manera que tú puedes, por ejemplo, agarrar las aves de una reserva de Tehuacán, Cuicatlán, y decir, descárgamela en formato de PDF y prácticamente te va a imprimir una guía primitiva de aves de ahí, pero con la lista completita. Y además la taxonomía está actualizada hasta el último día, ¿no? Hasta el día de hoy. Una de las grandes limitaciones que siempre hemos tenido en México es la carencia de una buena guía de aves en español. Y aunque aquí está en inglés la plataforma, en esta imagen, trabajando en estrecha coordinación con el Laboratorio de Ornitología de Cornell, que realmente ha hecho aportaciones increíbles durante los últimos 20 años, bueno, siempre, pero más ahora, particularmente para temas de ciencia ciudadana y monitoreo participativo, y han estado desarrollando junto con todos sus colaboradores, entre ellos la Conavio, una serie de herramientas, paquetes, plataformas, bases de datos, etcétera, pues que tienen como propósito fortalecer el trabajo científico, las actividades de divulgación, de investigación y de involucramiento de la gente en el conocimiento y conservación de las aves, ¿no? Esta cosa es una maravilla, es una guía que bajas al teléfono celular. Creo que hay como 50,000 usuarios de esto en México. Y bueno, lo descargas, lo instalas, le pones el paquete de especies que hay en el área donde tú vives, ahí te da varias opciones de México, o puedes descargar todas las aves del país, nomás que te va a consumir memoria. Y funciona de una manera muy sencilla, básicamente te hace 3 preguntas, te dice de qué tamaño era el ave, es una cosa que tú observas directamente en el campo. Pues aquí te dice, pues entre algo chiquito como un colibrí y una primavera, ¿no? ¿Qué colores tenía? Pues se pueden elegir hasta 3 colores. Este es un sistema inteligente que se probó durante mucho tiempo antes de montarlo en la plataforma de Merlin. Aquí pusieron pues como café, gris y blanco. Y bueno, ¿qué estaba haciendo el ave? ¿No? Si estaba comiendo en un comedero, nadando en un pantano, si estaba en el suelo, en árboles o arbustos, etc. Y con esa información, y tomando en cuenta la época del año y el lugar donde estás subiendo la observación, te va a hacer un filtrado de especies que tome en cuenta estas 3 informaciones que le acabas de proporcionar, y te va a dar una lista de posibles especies que reúnen esas características. De manera que es una herramienta muy útil y muy poderosa
para facilitar y apoyar el trabajo de observación de nuevos observadores de aves, sobre todo la gente que empieza, pero la usamos todos, ¿no? Aparte tienes acceso a fichas técnicas, a sonidos y a otras informaciones que son muy pertinentes cuando estás aprendiendo a identificar especies o estás haciendo trabajo de campo en un proyecto de investigación de tu tesis o cualquier cosa. Volviendo a la página de internet, esto también está medio retro, pero la plataforma de eBird, de ver aves, ahora está dividida por países y puedes entrar a explorar aves, a explorar sitios, y hay toneladas de información de muy fácil acceso, así que les invito a los que no la conozcan, pues que entren, la conozcan, se familiaricen con ella y la utilicen para sus trabajos de investigación, para sus actividades de observación, etcétera, ¿no? En realidad, una de las cosas que cambió en eBird, en Haber Aves, desde su concepción hace 20 años ahora, es que originalmente se pedía a la gente que fuera corresponsable, que participara en los programas y las actividades para ayudar a la ciencia, y con el tiempo la plataforma se empezó a volver una retribución para los usuarios, de manera que quizás una de las principales razones por las que la gente se involucra con eBird es por la cantidad de información que puede encontrar ahí, las visualizaciones y la información que puede, muy útil para hacer más entretenido y más eficaz su actividad de observación o de investigación. Y estas son algunas visualizaciones de los mapas que pueden observar dentro de la plataforma. Aquí del lado izquierdo pueden ustedes seleccionar por meses. O sea, si yo quiero ver las migratorias, pues a lo mejor agarro quizás desde agosto, noviembre, diciembre, febrero, ¿no? O lo puedo personalizar aquí. Puedo hacerlo para el último año, o para todos los años, o los últimos 10 años. Yo puedo configurar eso, y eso me permite hacer análisis de cómo se comportan las especies, por ejemplo, en la migración, a lo largo del año, ¿no? Te permite, como les decía, bajar listados, ver gráficos de abundancia, como se ven aquí, ¿no? Y bueno, muchísimas otras cosas que yo les invito a que la conozcan y la utilicen. Es tremendamente útil. Está lloviendo fuertísimo, espero que no se vaya la luz. ¿Cómo vamos con Haber Aves, con eBird México? Pues tenemos ya más de 16,000 usuarios registrados. Me acuerdo que hace 20 años tal vez podías contar a los ornitólogos con los dedos de las manos. Pajareros había más, pero no nos conocíamos. Y muchos de ellos, o quizás todos ellos, hoy en día son usuarios de eBird. Y bueno, pues tenemos el reto de que cada vez haya más usuarios para que también haya más información disponible. En estos años se han introducido a la plataforma más de 500,000 de checklists, que son listados de especies en una época, en una fecha y en una localidad específica. Esto suma algo así como 10.3 millones de registros, y más o menos tenemos el 98% de las especies de México registradas al menos una vez dentro de la plataforma. Esto es una nerdez mía y de Víctor Vargas, uno de mis colaboradores en Conavio. Estas son algunas de las especies que no nos permiten decir que tenemos el 100% de las especies. Se los dejo un segundo para los que les interese, pero pues ahí tienes aves pelágicas, aves que están extintas, como Ivícter americanus, esta de acá, el comecacao, el caracara de Guadalupe, que está extinto, este bicho que hay registros erróneos por todos lados, algunas aves pelágicas, les decía, y registros raros, ¿no? O extintas, o al borde de la extinción, como grusa americana, ¿no? Que es la grulla. En fin, registros accidentales que no se han registrado nuevamente, y por lo tanto no están. Y hay otros casos, por ejemplo, de especies con distribución hipotética en México, como el carpintero de cabeza roja, que hay literalmente registros en la raya de la frontera entre Estados Unidos y México, y en las áreas en donde hay hábitat potencial en el norte de México son tan inaccesibles y remotas, pues que no hay ningún registro, pero es probable que esa especie un día se sume a nuestra lista de especies. Ese es mi deseo. Hace no mucho, un par de colegas, René Valdés y Rolando, Rolo, se fueron a buscar una especie de ave, un gorrioncito que vive en la costa del Golfo,
y que no había ni un registro en eBird, y fueron a buscarlo y lo encontraron. Y ya tenemos registros de esta especie. Es muy marginal en la parte norte de la costa norte del Golfo de México. Bueno, algunas aplicaciones prácticas de los datos, me voy más o menos rápido. Este es un libro que hicimos con la doctora Arismendi de la UNAM en 2015, los colibríes de México y Norteamérica, seguro lo conocen. Como ven, pues tienen una ficha con la descripción de la especie, su distribución y su biología. Y cada especie, además de las ilustraciones, tiene un pequeño mapita. Estos mapitas son los mapas que estaban disponibles hasta hace no tanto en NatureServe, ahora los controla BirdLife International, los mapas de Howell, ¿no? Y aquí lo que ven en colores, pues son las áreas de reproducción de una especie, de esta especie colibrí, las áreas por las que transitan durante la migración en beige, o no sé qué color ven en su pantalla, y las áreas de invernación en azul. Pero aquí lo que quiero destacar, y esto es un mapita ya viejo, son todos estos puntos verdes, que son registros en eBird de esta especie, del colibrí barba negra, de Archilochus alexandri, que es absolutamente sorprendente, ¿no? O sea, vean que hay registros validados en el lado completamente opuesto de la distribución regular de la especie. Se los dejo de tarea y hay un montón de cosas para hacer investigación. Fíjense acá en esta parte del sur de Texas, norte de México, ¿no? Está más cerca, pero todo esto en Florida, ¿qué hacen qué hacen estos individuos? Andan dispersando. Sabemos que no se reproducen por acá, pero sin duda alguna están, quizás siempre lo han hecho, mostrando patrones de distribución que están muy fuera de sus áreas de distribución regular. Creo que ahí hay mucho, mucho para investigar. No sabemos si el cambio climático, inviernos menos fríos, quizás el efecto de los parques, de los bebederos, está teniendo un impacto sobre estos cambios en la distribución, ¿no? Y hay un montón de otras cosas en las que, por ejemplo, en Conavio utilizamos la información de eBird, ¿no? Para elaborar opiniones técnicas para manifestaciones de impacto ambiental. El público nos consulta continuamente cosas, o sea, desde identidades de especies o que les generemos listados para especies, especies para diferentes sitios, para hacer estas asociaciones especies-hábitat, para hacer modelos bioclimáticos. Veo que muchos estudiantes están utilizando cada día más, además de sus datos propios, los datos de eBird para complementar o para hacer comparaciones de sus trabajos, para cosas de distribución y migración, listas rojas como la norma oficial mexicana o la lista de especies en riesgo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, para cosas de educación ambiental, por ejemplo, el programa de aves urbanas, del que les voy a hablar un poco más adelante, proyectos de monitoreo de aves, por ejemplo, ProAlas, que es otro proyecto con Conavio y Cornell que les vamos a platicar más adelante. Hicimos cosas de especies indicadoras con el Corredor Biológico Mesoamericano, proyectos de monitoreo y conservación a diferentes escalas, esto en áreas protegidas, en corredores biológicos, o simplemente trabajar con especies de riesgo y un larguísimo etcétera. Tienen un montón de usos potenciales y reales, ¿no? Entonces, déjenme darles algunos ejemplos de la ciencia ciudadana en acción. Quiero hablar de la red de monitoreo comunitario de aves que empezamos a organizar hace ya 12 años, en 2008, en colaboración con la CONAMP y la coordinación del Corredor Biológico Mesoamericano de México. Planteamos un proyecto, se hizo un logo, este logo lo hizo Rafa Calderón, biólogo pajarero, ilustrador, artista y ex colaborador nuestro, que le dio también identidad a la red, ¿no? Voy a hablar de eso. Básicamente, ¿de qué se trataba? Y piénsenlo esto como un proyecto de investigación. Un corredor básicamente se define como el área que conecta a dos áreas naturales protegidas. Hay hábitat ahí en medio, pero no está sujeto a regímenes o programas de manejo específicos como las áreas protegidas. Pero si trabajas y realizas cambios o modificas o mejoras prácticas productivas para hacerlas más amigables con la naturaleza, esa área entre las dos áreas protegidas se puede volver un corredor biológico que amplíe el impacto neto de las dos áreas protegidas, dado que están interconectadas por este corredor de hábitat, ¿no? Ese es básicamente el concepto. ¿Cuál era la idea? Pues generar información sobre la presencia, abundancia y diversidad de aves mediante la participación de las comunidades locales para evaluar el impacto de los sistemas productivos sustentables sobre la biodiversidad utilizando especies indicadoras. Les doy un segundo para quien la quiera leer.
pero básicamente queríamos ver si las intervenciones del corredor en materia de mejoramiento de prácticas productivas o de desarrollo de prácticas de aprovechamiento de recursos naturales sostenibles, sustentables, tenía un impacto sobre la riqueza y abundancia de las especies de aves en los sitios. Y para poder generar la información necesitábamos trabajar con las comunidades locales. ¿Cuáles eran los objetivos particulares? Pues conformar esta red de monitoreo comunitario en las áreas donde el corredor trabaja, monitorear especies de aves indicadoras previamente seleccionadas, conocer los impactos que ejercen los sistemas productivos sustentables sobre la biodiversidad, si es que son detectables con las aves, para mejorarlos y evaluarlos, ¿no? Perdón, para evaluarlos y en su caso mejorarlos, en una especie de lógica de manejo adaptativo, ¿no? En la medida en que descubro que esto tiene mejores impactos que estos, puedo ir adaptando mis actividades para lograr los beneficios de conservación que estoy buscando a partir de la implementación de una práctica productiva. Y, por supuesto, promover estas prácticas mejoradas para que sean más compatibles cada vez con la conservación de las aves y de la biodiversidad. Y para hacerlo, pues desarrollamos una serie de materiales, adquirimos equipo, guías, desarrollamos un manual de capacitación para monitores comunitarios de aves y pues nos dimos a la tarea de implementar el proyecto trabajando con ellos. Aquí tienen algunas imágenes más o menos de estos talleres de capacitación teórico-prácticos. Muchos de los monitores son gente muy observadora, que les gusta el campo y que conocen empíricamente un chorro de cosas de la biología de las especies, cuando vienen, cómo se distribuyen. Quizás no te pueden dar el nombre científico, pero con mucha frecuencia tienen un nombre para ellos, etc. Es decir, al principio no fuimos excesivamente cuidadosos en seleccionar algunas de las personas para capacitarlas, pero con el tiempo aprendimos a identificar quiénes eran estos líderes, esta gente afín al campo, esta gente con ya capacidades de observación, que lo único que había que hacer era enseñarles conceptos como especies, poblaciones, comunidades, distribución, etcétera, utilizar una guía, utilizar unos binoculares, y lo demás lo hacen solo, ¿no? Y aquí, bueno, es un diagrama de flujo más o menos de cómo fluye la información. A la derecha en verde está el observador, la información entra a la libreta o a eBird, a la aplicación de eBird ahora, y así, pues hay todo un proceso en el que les ayudábamos a verificar la calidad de sus observaciones antes de que la información entrara perdón, a la plataforma de eBird. Y también una de las cosas que cuidamos desde el principio fue capacitar capacitadores, ¿no? Los propios monitores, algunos de ellos verdaderamente sobresalientes, eventualmente se han convertido en instructores ellos mismos y han empezado a desarrollar proyectos de capacitación asociados a áreas protegidas o a otros intereses locales, y han entrenado a sus familiares, amigos o colaboradores en la observación de aves, ya sea para actividades de conservación o simplemente para salir a pajarear juntos como actividad recreativa. Esto lo hicimos en muchos lugares del corredor biológico, pero con el tiempo esta red se fue expandiendo. Desde Conavio tratamos de atender al llamado de muchas comunidades y grupos de interés para apoyarles en el desarrollo de estas capacidades, ¿no? Actualmente tenemos, yo creo que cerca de 800 monitores, la mina también está viejita, 700, 800 monitores comunitarios ya capacitados, ya equipados y entrenados para realizar actividades de campo. Muchos de ellos se han vuelto pajareros por afición, algunos trabajan en áreas protegidas, otros realizan actividades de monitoreo para sus comunidades. Estamos presentes más o menos en unas 127 comunidades. Y bueno, está incompleta y hay más puntitos por acá ahora, y algunos incluso hacia el norte, pero la red ha crecido y ahí está. Esto ha generado toda clase de buenas cosas, como por ejemplo apoyar proyectos de investigación, se genera nuevo conocimiento, gente que sale mucho al campo, un empoderamiento que por supuesto también tiene implicaciones en mejores prácticas de manejo, por ejemplo, de caguales o de áreas conservadas en ejidos o en comunidades de comuneros o de ejidatarios o incluso en terrenos privados. Obviamente, introducir el mundo de las aves en las comunidades pues genera un proceso de sensibilización, un redescubrimiento, porque no es que no las conozcan, sino que se vuelven mucho más sensibles a las aves
y a lo que representan, y si empiezan a preocuparse por ellos. Y aquí pusimos cohesión social porque alrededor de estas actividades pues se generan otro tipo de cosas como festivales, exposiciones y cosas culturales relacionadas con las aves, ¿no? Esto pasa en muchos lugares de México ahora. Por supuesto, también se han explorado oportunidades de mercado, como por ejemplo café certificado de amigable con las aves, que es un tema que está a medio camino desde hace muchos años, no solamente acá, pero en países como Costa Rica y Colombia, creo que el sello de certificación de bird friendly o amigable con las aves, pues te da acceso a mercados favorables, ¿no? Donde pagas un sobreprecio para apoyar proyectos de manejo y conservación de estos agroecosistemas, ¿no? Por supuesto, las actividades ecoturísticas, muchos de los monitores se han vuelto guías profesionales y son tremendos pajareros y la gente y los turistas, los avituristas los buscan, muchos se dedican a eso ahora, y también un tremendo ambiente de convivencia, ¿no? Hemos hecho una gran familia, una gran hermandad de gente que nos une los mismos intereses y nos preocupan las mismas cosas. Estamos fuertemente vinculados, sobre todo con las regiones de la CONAMP, con muchas áreas protegidas. Y esto pues se puede ver en esta magnífica idea que no me acuerdo quién tuvo hace varios años, que fue, empecémonos a juntar, ¿no? Con la gente que participaba en las actividades de la red, primero en la Chinantla, después en los Tuxtlas en 2013, en el volcán de Tacaná, en los límites con Guatemala en 2014, esta gran reunión en Oaxaca en 2015, y esta que fue la última foto que encontré, que fue en 2016, pero ha habido otras más, que fue en Valladolid, en Yucatán, y como pueden ver, no solamente son cada día más personas que participan en las actividades de la red, sino que más instituciones, organizaciones están apoyando el crecimiento y desarrollo de esta red, ¿no? También del trabajo con la red han salido publicaciones en revistas arbitradas, formales, cosas de divulgación, por ejemplo, en Biodiversitas, manuales, este libro de experiencias que también está en PDF, se llama Plumas de Multitudes, lo pueden descargar gratis de la biblioteca de Conavio, y pues ir fortaleciendo las herramientas como Iber, Merlin y demás, ¿no? En buena parte el funcionamiento de la red se debe a que hemos tenido un intenso trabajo de comunicación a través de redes sociales, en particular Facebook y ahora con Instagram y otras. Si ven aquí en este óvalo rojo de la derecha, pues aquí hasta hace un par de años había más de 10,000 seguidores de las actividades de la red. O sea, es para que se den una idea de la penetración que tiene y del interés que tiene simplemente la observación de aves y estas actividades colectivas de investigación, de colaboración, etcétera, que como les decía, además tienen una identidad propia y generan toda clase de oportunidades para trabajar por las aves y su conservación y por la investigación. Aquí una serie de imágenes de diferentes grupos de diferentes lugares del país. Ahí está Rafita Calderón, en el mero centro, que fue un incansable promotor y capacitador de gente por todos lados. Ahora está Miguel Ángel Aguilar, pero ha habido otros colaboradores que se han estado apoyando con este trabajo, los del equipo de NAPSI y en la CONAVIO, ¿no? Entonces, para que se den una idea de cómo esto empieza a volverse cada vez más común en todas partes. La segunda parte de lo que quería platicarles de la ciencia ciudadana en acción es cómo estamos pasando de simplemente reportar utilizando la plataforma de, vi esta especie en este lugar en este día, que son registros de presencia ausencia con el tiempo, a monitoreo protocolizado utilizando la misma plataforma, ¿no? Esto es súper importante porque no nos estamos quedando nada más en, hay registros de chachalaca tal en tal lugar, ¿no? Sino que estamos apoyándonos en los monitores comunitarios y en los observadores de aves para empezar a hacer monitoreo con protocolo. Les quiero hablar rápidamente de 3 proyectos que estamos haciendo en Conavio desde 2019. El programa de monitoreo sistemático de aves, que ahorita está interrumpido por la pandemia, pero básicamente estamos trabajando con los monitores comunitarios para identificar preguntas de investigación que ellos tengan interés en responder. Y eso combinado con preguntas de investigación que nosotros queremos responder. Por ejemplo, la importancia de una región, de la reserva de los Tuxtlas para la migración de tal especie, es una pregunta de interés de México, pero también de interés de las áreas
el país de reproducción de esta especie que inverna en México, pasa por México. Entonces, como lo que quiero, digamos, explicar es que el planteamiento da pie a que pueda responder preguntas a diferentes escalas, como lo decíamos en la hipótesis de trabajo de IBER, ¿no? Entonces, el programa de monitoreo sistemático lo empezamos a implementar en varios lugares del sureste de México. Hicimos algunos talleres de trabajo con los miembros de las redes de monitoreo para identificar estas preguntas y después pasar al campo. Ahora les voy a explicar un poco cómo. Otro programa muy vinculado es el programa de monitoreo de aves de la selva maya, México, Guatemala y Belice, que hemos venido desarrollando, sobre todo la parte de capacitación y equipamiento de personal de las comunidades, con apoyo de la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, con el Labo Ornithology y la propia Conavio, y un tercer programa muy vinculado, que es el programa de América Latina para las aves silvestres, ProAlas, que tiene ambiciones más grandes, ojalá lo logremos y podamos llegar a toda América Latina, ¿no? Con esta idea de utilizar las plataformas de ciencia ciudadana y realizar las pajareadas con método y para responder preguntas. Esto pues, creo que es la primera vez que se presenta fuera del ámbito de las redes sociales y de los anuncios que hemos hecho. Es el manual ilustrado para el monitoreo de aves silvestres. Lo acabamos de publicar, lo lanzamos hace un par de semanas. Es ProAlas, el Programa América Latina para las Aves Silvestres. Es un libro, ya está disponible, es un manualito, para que lo descarguen gratuitamente de la biblioteca de Conavio. Nos pongan biblioteca Conavio y lo encuentran. Está en PDF y esperemos que muy pronto lo tengamos impreso, porque aquí se explica todo, desde cómo agarrar unos binoculares, cómo identificar especies, cómo hacer un punto de conteo, cómo marcar una vereda y un transecto, hasta cosas de modelos de ocupación, ¿no? En un lenguaje muy amable, muy sencillo para todo tipo de lectores, desde aficionados hasta profesionales, y esperemos que nos ayude a generar información protocolizada que potencie y multiplique el valor de los datos, que no solamente sea aquí la vi, sino que nos permita entrar en otro tipo de variables, como puede ser la abundancia o la índice de diversidad u otras cosas, hacer comparaciones, etcétera, ¿no? Con estas variables en áreas de alto interés, ¿no? Entonces espero que lo busquen, lo conozcan y nos manden sus opiniones y propuestas de mejora, críticas, todo es bienvenido. Biblioteca de Conavio, ProAlas, Programa de América Latina para las Aves Silvestres. Pretendemos usar ese manual justamente para fortalecer estas actividades de monitoreo protocolizado, ¿no? Entonces, ¿qué se ha logrado con estas actividades trabajando con las comunidades? Pues muchas cosas, ¿no? Entre otras, hay mucho trabajo de difusión y educación que realizan ellos, no dependen de la Conavio, ellos realizan sus nuevas actividades. Muchos de los monitores comunitarios han metido actividades de protección, de manejo y restauración, por ejemplo, acá en Milpalta, que están luchando por conservar los últimos remanentes de hábitat de pastizal de montaña, que es el hábitat del zacatuche, un conejito endémico, los conejos de los volcanes, y de una de las aves más amenazadas del mundo, que es el gorrión serrano, y que es endémica de México, ¿no? Aquí te pueden ver algunas imágenes, ¿no? Del nido, participan en proyectos de investigación, en tesis, y están muy al pendiente de monitorear no solamente a la especie, sino cómo hay cambios en el hábitat, actividades ilegales y otras cosas, ¿no? Bueno, con eso termino el ejemplo de la red y les voy a hablar rápidamente del programa de aves urbanas. Mucho de lo que emprendimos en Conavio hace 15 años con estos programas tenía como propósito hacer que las aves se volvieran populares en México, hacer que la observación de aves fuera una actividad en México, una actividad social, una actividad recreativa, una actividad de investigación en México, porque existía pero era muy pequeña o la conocíamos muy poco. ¿Por qué queríamos hacer eso? Porque queríamos tener muchos usuarios de IBER, queremos muchos usuarios de Veras. Y entonces, una vez más o menos consolidada la red de monitoreo comunitario, que por cierto no es solamente trabajo de la Conavio, sino de muchas organizaciones y personas que generosamente han aportado tiempo, pasión, ideas, que han hecho que el proyecto sea muy fuerte y se haya mantenido ya por varios años. Pero parecía que nos estábamos olvidando de lo que pasa con la gente que vive en ciudades y que
fue perdiendo contacto con la naturaleza, con las aves silvestres, y que nunca había tenido la experiencia de ver de cerca un ave. Entonces nos inventamos el programa de aves urbanas, también participaron varias personas, Rafa Calderón, Rubén Ortega, Vicente, varios de nosotros, digamos que conceptualizamos este proyecto de aves urbanas para darle la oportunidad, sobre todo a niños y jóvenes urbanos, de tener la experiencia de observar aves en el campo, en un parque, en su jardín, en su escuela, ¿no? Entonces, es un programa que básicamente buscaba ampliar el número de participantes en los programas de la CONAVI. Este es el objetivo general del programa, que es promover la observación de aves en ambientes urbanos mediante la participación de la ciudadanía en actividades de monitoreo, educación ambiental y como actividad recreativa para generar conciencia y conocimiento sobre nuestras aves. Tomen en cuenta que en los últimos, probablemente en los últimos 50, 60 años, la distribución de la población en México se volvió prácticamente urbana. Estaba leyendo hace un par de días un artículo que decía que hoy, en la actualidad en México, el 80% de la población vivimos en ciudades o en pueblos pequeños. Si la gente se ha ido separando del campo y se ha ido yendo hacia ciudades o poblaciones, aunque sean pequeñas. Entonces teníamos que tener un mecanismo para llegar a ellos e interesarlos en las aves y participar. Este mapa a mí me tiene impresionado porque este proyecto lo coordina Tatiana Sánchez, parte de nuestro equipo de trabajo, muchísima gente la conoce. Empezamos según nosotros, con 5 proyectos piloto, y en menos de 4 años, pues cada puntito negro que ven ahí, y esto se regó de boca en boca, aparecieron personas interesadas en implementar el programa de aves urbanas en sus ciudades. Entonces, no tengo la numeralia a la mano, pero estoy hablando de algo así como más de 100 coordinadores, todos voluntarios, que están trabajando en alrededor de unas 90 ciudades a lo largo y ancho del país, promoviendo el interés por la observación y el cuidado de las aves. Estas son unas láminas que me pasó Tatiana, un poco de la lógica de la red y sus integrantes, cómo funcionan, cómo nos acercamos con información científica para producir sensibilización ambiental y acciones para la conservación por parte de los propios ciudadanos, ¿no? Que a su vez generen bienestar comunitario, ¿no? No me voy a meter mucho en esto. Esto es lo que Tatiana llama la ruta de la ciencia ciudadana con las aves: observa, pregunta, monitorea, registra, analiza, comunica y actúa. Un poco la lógica, no nos quedamos nada más en, ay, mira qué bonito tiene el ojo ese pájaro, sino que los propios coordinadores han estado desarrollando, creando, proponiendo festivales, eventos, exposiciones, talleres y toda clase de actividades, y se ha vuelto una pelota de nieve que cada día crece más, por fortuna. La gente es increíblemente entusiasta y generosa, y creo que esto nos ayuda a demostrar un poco el enorme interés que hay de la ciudadanía en México por las aves. O sea, lo que quizás hace 20 años no lo teníamos tan claro, ¿no? Por supuesto que nos hemos asociado con otros esfuerzos de educación ambiental, como algunos de los que realiza el Laboratorio de Ornitología de Cornell, que se han vinculado con nuestro PAU. Este es el logo del programa de aves urbanas, también obra gráfica de Rafael Calderón, y que ha sido todo un éxito y que le ha dado una identidad propia al programa. Hemos desarrollado materiales específicos que distribuimos gratuitamente a los voluntarios para que organicen actividades de monitoreo, de identificación o prácticas de campo con la gente con la que ellos trabajan en sus comunidades y en sus localidades, ¿no? No me voy a meter a mucho detalle. Hacemos cosas tan simples como elegir un parque que esté inscrito en el programa, delimitar un sitio de observación, llevar a los chicos, a los principiantes a hacer observaciones de aves y meterlos en aves, ¿no? Otros materiales que hemos hecho con Cornell específicamente para México es esta guía de acción para un programa que se llama Celebra las Aves Urbanas en México, y que también son actividades periódicas que se realizan con la participación de un montón de gente que no se dedica a las aves, pero que las ama y les gusta observarlas. Y ahora les voy a dar una serie de ejemplos de otras actividades que se organizan con los coordinadores y sus colaboradores.
por ejemplo, el Día Mundial de las Aves Migratorias, ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Pero pueden ser actividades temáticas, como por ejemplo combatir la contaminación por plástico, ¿no? Y tienen fecha, eh, y básicamente nos ayudan a seguir identificando y involucrando más y más gente, ¿no? Los conteos nacionales de aves urbanas, Tatiana se tardó en convencerme de que hiciéramos esto y ha sido todo un éxito. El primer conteo nacional fue en 2018 y bueno, pues 540 registros de 328 especies y aquí tenemos más o menos clasificado si fueron ambientes urbanos, suburbanos o no urbanos. Este fue el segundo conteo el año pasado, ¿no? Aumentó mucho, casi 600 especies, casi 600 listados, y todo esto es gracias al trabajo voluntario que hacen los coordinadores, que básicamente la mayoría se dedican a cosas de educación ambiental, pero hay de todo, ¿no? Hay también gente que hace ciencia. Este es el proyecto del PAU Rector Naturalista, ahí está la última reunión, porque también hacemos encuentros con ellos. Fue un demonial de gente, esto fue en Jilotepec, en el Estado de México, donde igual que en otros lugares, cada vez que nos reunimos, la vara se ha ido subiendo y la calidad de la atención de nuestros anfitriones, pues es inolvidable y la experiencia de trabajar con tanta gente interesada en las aves es fantástica, es maravillosa, ¿no? Abajo en las líneas pueden ver algunos de los PAUs más activos, por ejemplo el de Oaxaca o aquí en la Ciudad de México, que están tremendamente activos. Este año tuvimos que posponer, por supuesto, la reunión, el encuentro virtual, ¿no? Este es otro, esto también es como para promover actividades de observación. Aquí están otra vez los encuentros. Fíjense cómo empezamos en 2016, hace 4 años. Y éramos 5 gatos, y ahora 2017, esto fue en Valle de Bravo. Esto fue con el apoyo de Rafael Chacón y la Fundación de Parques y Museos, creo, en Cozumel, Quintana Roo, donde nos trataron como reyes y fue una maravilla esa reunión también, y la más reciente, la de Jilotepec el año pasado. Entonces, la red del PAU también crece rápido, el número de usuarios de IBERT cada vez se amplía más, ¿no? Hay otras actividades, y esto tiene mucho que ver también con educación ambiental, ¿eh? No es nada más monitoreo y ciencia, sino que tiene toda clase de implicaciones y de actividades culturales y de otro tipo. Algunas actividades en casa durante la pandemia, recomendaciones para, esto todo se circula por redes sociales, lo ve muchísima gente y utilizan estas guías que se generan de manera colaborativa para que la gente, por ejemplo, observe aves desde su casa con las debidas precauciones por la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Pero una cosa que a mí me encanta presumir es que ninguna de las coordinaciones, ninguno de los coordinadores depende de lo que Conavio les diga que tengan que hacer o lo que la Conavio les dé. Ellos organizan sus actividades, concursos de dibujo infantil, pajareadas, como les decía, exposiciones, festivales y todo tipo de actividades culturales que son fantásticas. Así que la red tiene vida propia y eso nos da muchísimo gusto. Pero lo que más gusto nos da es que siempre estamos presentes en la medida de nuestras posibilidades. No somos un equipo pequeño, pero siempre tratamos de estar a la altura y responder a preguntas, asesorarles, darles información técnica y todo lo que se necesite, ¿no? Aquí un evento de la Semana de las Aves de Chihuahua, el Maratón de Observación de Aves en Campeche, ¿no? Ciclo de conferencias virtuales sobre conservación, esto no sé dónde es, creo que es en Veracruz, no, bueno, no sé. El caso es que la gente está trabajando, la gente está haciendo cosas, el Día Mundial del Medio Ambiente, el PAU Guadalajara te invita, ¿no? A generar videos, en fin. Lo que quería mostrarles, y no dejen de ver el mapita este negro que está activo y que está emulando, modelando la distribución a lo largo del año de un warbler, de un chipe magnolia, y cómo toda la población se va al área de reproducción en el norte, por ahí de junio, julio, ¿no? Y después rápidamente se regresan a las áreas de invernación. Y esto está basado en modelos que se alimentan con la información de IBERT.
y otras fuentes de información, pero que te dan un modelado. Si se fijan, el mapa de la izquierda, que tiene en azul las áreas de invernación, ahí está, es prácticamente igual. En medio del continente están las áreas de tránsito y arriba, en rosa, pues las áreas de reproducción. Es decir, que hay una equivalencia, hay una correspondencia muy precisa, y estos modelos se pueden hacer cada vez más precisos mientras más datos tengamos, y entonces los vamos a poder bajar de esta escala subcontinental a el sitio donde van a poner una planta eólica, o donde van a construir una presa, o una carretera, o lo que sea, para fortalecer la información necesaria para poder hacer buenas manifestaciones de impacto y prevenir problemas, ¿no? Entonces, en síntesis, la ciencia ciudadana ha sido una vía muy poderosa y muy eficaz para llegar a la sociedad, para empoderarla, para capacitarla, para interesarla en el estudio y conservación de las aves de México. Como les mostré al principio, pues cada vez tenemos más datos, más participantes y más proyectos en curso que felizmente nos estamos acercando mucho con CIPAMEX, y hay interés de las dos partes en compartir proyectos y hacer actividades conjuntas que vinculen la investigación, las tesis de licenciatura o de posgrado, los profesores, en las actividades que estamos promoviendo desde la CONAVIO. Esta foto es pues nuestro equipo de trabajo. Ahí está Vicente, Víctor, que se encarga de las bases de datos, los mapas, todo eso, Tatiana, de izquierda a derecha, que coordina el PAU, Ana Mari, que está en varias cosas, es una ilustradora tremenda y tremenda bióloga, Dani, que nos ayuda con muchos materiales de divulgación y demás, y Miguel, que coordina la red de monitoreo comunitario. No me quedó tiempo para hablarles porque podría estarles hablando aquí 3 horas o 4 si quieren, pero hay otro programa que es el Censo de Aves en Reproducción, del que espero tener la oportunidad de hablarles yo, Vicente, que lo coordina en un futuro. Y hablando de futuro, pues aquí está nuestra querida Cecilia Álvarez, una foto de Juan Flores de Cancún, trabajando con niños mayas en la península, que son el futuro y que son quienes van a estar subiendo datos a las plataformas en los próximos años, y quien esperamos que crezcan con este compromiso y este interés por la conservación de las aves en nuestro país. Y con eso, pues termino. Muchas gracias por su atención. No sé si va a haber preguntas o qué sigue. Bueno, gracias. Algunas preguntas si quieren mientras irlas poniendo en el chat, pero a mí me llama mucho la atención, ¿no?, cómo ha ido creciendo esto en realidad. ¿En realidad creen que tengan límite en algún momento? Está viendo como rebote de tu voz. A ver, ya con eso. ¿Crees que tenga límite en algún momento el programa? ¿Límite? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Hasta dónde va? No, veo que cada vez va creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Y creo que muchas veces ya es mucho la creatividad, ¿no? De cómo puedan trabajarse con la gente y cómo pueda cómo permita la interacción que se da con la gente. Eso es lo que va lo que va marcando la pauta de cómo va creciendo el programa, ¿no? Sí, a veces nos asustamos de perdón, lo rápido que ha crecido. Las reuniones de los encuentros de los monitores y también del PAU pues, se han vuelto ya muy difíciles de manejar. O sea, estamos hablando casi de cientos de personas. O sea, vamos a necesitar un estadio para juntarlos muy pronto. Entonces vamos a tener que ir ajustándonos y a lo mejor hacer reuniones regionales, pero creemos que la dinámica social de estos grupos y de estos voluntarios es muy importante promoverla y sostenerla, ¿no? Hace una diferencia enorme. Ellos se hacen amigos, se visitan, organizan actividades juntos, y le da una dinámica realmente fantástica
tanto a la red como a las actividades del programa de áreas urbanas, ¿no? Pues se vuelven también cada vez más costosas y más complicadas logísticamente que cuando éramos poquitos. Entonces, límite, pues no, nuestra imaginación, ¿no? Y la imaginación de todos los que participamos en esto, vamos a encontrar maneras de mantenernos comunicados y trabajando por el bien de las aves. Yo no veo el chat, no sé si haya más preguntas. No te oigo. Perdón, que para que estaba mucho ruido acá. Tienes muchos saludos, mucha gente, toda la familia Pau, por lo visto, se hizo presente. No es de sorprenderlo, ¿no? Pero preguntas no. Ay, ¿por qué no se apaga esto? Preguntas, no hay, más bien es la familia Paula que está haciendo ahí presencia, ¿no? Pues no sé, algo más que quisiera agregar, Humberto. Nada, pues agradecer la oportunidad. No sé cuánta gente se conectó, ¿tú me puedes decir eso? No, pues perfecto. Pues muchísimas gracias. Oye, ¿cuánta Gracias gente nuevamente estuvo? por compartir estas. ¿Cómo? ¿Cuánta gente se conectó, Alejandro? Ah, en algún momento había como 60 personas, 70 personas, pero como también queda disponible ahí para que las personas puedan verlo, luego sigue a lo largo del día y y en el transcurso de los días también más gente sigue viéndolo, ¿no? Ok, pues si alguien tiene preguntas, con mucho gusto contáctenos. Nos pueden encontrar en la Conavio y pues ahí está todo el equipo de trabajo. Bueno, no estamos en casa, pero con mucho gusto trataremos de responder y atender a sus preguntas o sus intereses o la gente que quiera participar en los programas y proyectos de ciencia ciudadana que impulsamos. Usen las plataformas, usen las herramientas que les mostré hoy y bajaré mucho y que estén muy bien, muy sanos, cuídense y nos vemos pronto. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta luego, ¿no? Estén muy bien, chao.